alternativa. El arranque. Con Maxi Lecky por Radio Sónica. Adelantábamos, te cuento que Francisco Caporiccio es político argentino que se desempeña como legislador de la ciudad de Buenos Aires. Asumió su banca hace poquito, en diciembre del 2025, su mandato se extiende hasta el 2029. Es politólogo, magíster en políticas públicas y ejerce docencia en la UBA. Y además integra la bancada de Fuerza por Buenos Aires, lo que es el peronismo, Unión por la Patria, no sé cómo le quieras decir, pero la realidad es que todos sabemos al espacio que nos referimos. Un placer recibirte, ¿cómo andás? Todo bien, por suerte, muchas gracias a ustedes por recibirme, la verdad que es un placer. Bueno, ¿qué tal el trabajo en la legislatura? ¿Cómo te vas sentando en ese sillón? Bien, lindos 8 meses. Tuvimos la particularidad, toda esta camada que entramos, buenas compañeros, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Que básicamente tuvimos casi más de 6 meses como legisladores electos, porque tuvimos las elecciones el 18 de mayo y a partir de ahí hubo como un proceso para poder adaptarse un poco, ¿viste? Una entrada en calor de lo que se iba a venir después. Pero la verdad que bastante bien, o sea, se viene trabajando un montón de diferentes temáticas con los diferentes compañeros. También es la primera vez que el bloque peronista es la primer minoría, por así decirlo, somos 20 de 60, así que es un reto bastante interesante para poder avanzar. Pero está bueno eso que decís, porque, o que le explicas a la gente, si está bueno o no desglosar con tanto tiempo de anticipación la elección de la ciudad sobre la nacional, porque nos va a pasar el año que viene también. Se está hablando bastante. ¿Está bueno eso? ¿No está bueno? Inclusive para los legisladores, porque por ahí vos me decís, mira, sí, está buenísimo porque yo en esos 8 meses puedo con los legisladores de mi bloque ver la continuidad de los proyectos. Hoy por ahí me decís, no, la verdad que es un desastre porque, no sé, nosotros queremos hacer cosas que no podemos hacer, no podemos llevar adelante. ¿Cuál es tu visión de esos 8 meses? En mi experiencia personal, me sirvió muchísimo para poder conocer a mis compañeros, ver cuáles eran los demás legisladores que iban a ingresar, ver cuál era el estado de situación de cada una de las comisiones que a mí me interesaban incorporarme, que más allá que se terminaron de definir este año, ya más o menos tenías un tiempo después de las elecciones para poder empezar a pensar, más allá de los temas que tenías vos en agenda, cuáles eran los que podías llegar a convocar y a llevar a la legislatura, y la verdad que en mi experiencia personal esos 6 meses fueron muy buenos. Después tenés de todo, ¿no? O sea, empieza como a generarse un clima en lo político muy diferente quizás al día que terminás asumiendo. Sí. O sea, mayo, tuvimos la experiencia del año pasado, que mayo fue el verano que tuvo el gobierno, el ejecutivo, justamente de La Libertad Avanza, que tuvo un resultado positivo para lo que ellos estaban buscando, que después, bueno, a medida que fueron pasando los meses del año se fue diluyendo. Entonces hay diferentes variables que hay que tener en cuenta a la hora de definir esa cuestión, pero en lo personal me vino muy bien para poder prepararme más aún para lo que se venía. Contale a la gente, charlando un poquito con producción cuando armábamos tu nota, el tema de lo que es seguridad urbana sin marketing, que es algo que verdaderamente estás detrás de eso y bueno, tal vez la gente no lo conoce. No sé si ustedes, básicamente, pero lo que sí le está llegando mucho a la gente de Jorge Macri hoy por hoy es el marketing, son los diferentes tipos de reels, de historias, de formación que va haciendo con respecto a la ley y el orden, ¿no? Sí. O sea, hablando de la policía, hablando de diferentes temáticas o formas en las que quiere mostrar su accionar en el gobierno. Y la verdad que lo único que genera es una repetición de un mismo eslogan vacío de contenido que está mostrando una forma de actuar de manera obviamente violenta, en la cual se está peleando con el gobierno nacional para ver cuál de los dos es más violento o cuál de los dos reprime de manera más efectiva, entre comillas, según sus términos. Y la verdad que lo que vemos en la ciudad es eso, como hubo 2 años de ausencia total de gestión, como hubo 2 años de ausencia total de lo que el jefe de gobierno podía llegar a transmitirle a la ciudadanía, y quiere tratar de desligarse, ¿no? Desengancharse, dice que ahora llegó la ley del orden. Entonces los últimos 20 años, ¿qué fueron? Claro. Es un mismo color político, literalmente personas de tu misma sangre, porque tenemos al primo de Jorge Macri, a Mauricio Macri, que también tuvo 2 mandatos en la ciudad de Buenos Aires, también con Horacio Rodríguez Larreta. Entonces, es toda una puesta en escena que hace creer que el resto de la población, o que los porteños y las porteñas no nos acordamos qué ha pasado,
y tratan de hacerlo de esa Claro, forma. porque viste que vos escuchás, ahora sí, hay seguridad, Claro. ahora sí hay orden. ¿Y quién 20 años? Entonces Es no impresionante había. cuando habla también con respecto de las viviendas, cuando habla con respecto a las políticas de educación, de salud de la ciudad de Buenos Aires. Uno cuando empieza a escuchar esas cosas dice, es como que intercambiamos fuerzas, ¿viste? En el Ejecutivo de la ciudad, y desde el 2007 son los mismos. Entonces, y agregarle algo más, él personalmente formó parte del gabinete de Horacio Rodríguez Larreta en su último mandato. Ujú. Entonces ya ni siquiera es una cuestión del color, es también del color político, sino también tiene que ver con su participación personal dentro de un gobierno. ¿Cómo es la relación cotidiana en la legislatura? Por ahí cuando uno la compara con el Congreso de la Nación. Los proyectos inclusive que ustedes llevan desde el Fuerza Patria, desde el peronismo, ¿pueden consensuarse? ¿No pueden consensuarse? ¿Ves que en el último tiempo el oficialismo tal vez se derechizó un poco más por la llegada de La Libertad Avanza y un bloque más grande que ellos van teniendo elección tras elección? ¿Qué ves? Mira, cuando yo venía para acá, venía escuchando, leyendo, mejor dicho, unas declaraciones de Pilar Ramírez, que es la presidenta del bloque de La Libertad Avanza, que decía que estaba contenta porque el PRO los empezaba a imitar políticamente, ¿no? O sea, siempre poniéndolo al PRO en una posición de felpudo o de estar detrás del accionar de La Libertad Avanza, que se disputan entre ellos esa situación. Y eso creo que define muy en claro y que deja muy en claro cuál es la situación actual en la ciudad de Buenos Aires con respecto a la legislatura. Dicho esto, más allá de que muchas de las propuestas que se terminan trabajando, porque tienen cierta mayoría, no automática, pero cierta mayoría los ejecutivos, tanto de la ciudad como de la nación, hace un mes hemos tratado en la última sesión que habíamos tenido, un proyecto de Leandro Santoro, que la verdad fue muy interesante en ese momento, que se consensuó, que se trabajó con todos los bloques, que es el de financiamiento familiar, Sí. que buscaba tasas preferenciales o tasas más chicas desde el Banco Ciudad y otros bancos privados para poder alivianar un poco la situación que está viviendo muchas familias de la ciudad de Buenos Sí, Aires demora y del país. impresionante, ¿eh? Es impresionante y también asfixiados totalmente por esa situación. Y ese fue un trabajo que un proyecto que presentó Leandro Santoro, en diciembre del año pasado, apenas asumió la banca, después de dejar de ser diputado nacional, y se terminó trabajando a partir de esta búsqueda de consensos, como él mismo la detalla, en lo que fue la sesión de hace un mes y medio. Entonces, eso también lo que genera, más a uno que recién ingresa en la Cámara y que va viviendo sus primeras experiencias también, genera esta idea en la cabeza de decir, bueno, más allá de todas las cuestiones que no podamos estar de acuerdo con los diferentes bloques y con las críticas particulares que tenemos desde el bloque hacia el Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires, se puede sentar, se puede conversar, se pueden modificar, se pueden mejorar leyes. Y eso es algo interesante. En estos 20 años, ¿no?, de gobiernos del PRO, vos ves que tal vez es la primera vez o la vez en la que el peronismo puede llegar el año que viene a ser o tener su propio jefe de gobierno. ¿Cuál es, digamos, tu percepción personal con tantos años del PRO en el gobierno? Yo la verdad que estoy convencido que el peronismo puede y sabe cómo gobernar la Ciudad de Buenos Aires. Y lo conversamos con compañeros, viste, que algunos con más experiencia, con más edad, que viene, bueno, esto ya lo vivimos. Bueno, la realidad es que el peronismo está preparado. Y eso lo noto cuando me junto con mis compañeros de bancada, veo los preparados que son, veo cómo trabajan cada uno de los temas que ellos tienen en la cabeza, veo la cantidad de compañeros y compañeras capacitados en diferentes áreas para poder aportar a mejorar la gestión de la ciudad de Buenos Aires, y el panorama también es ese, ¿no? Un gobierno de la ciudad que tuvo 2 años o año y medio sin gestión totalmente, que el porteño y la porteña busca eso. Es falso que solamente le interesa esta cuestión cinematográfica que hace Jorge Macri de buscar la violencia y de mostrar cómo saca gente de diferentes lugares y los echa del otro lado de la General Paz, como si fuese el muro de Trump en Estados Unidos. Y lo que busca el porteño y la porteña es ver qué se hace con sus impuestos, qué se hace con cada decisión de gobierno y de qué manera eso devuelve en términos de gestión. Yo estoy totalmente convencido que podemos lograrlo, yo estoy totalmente convencido que tenemos candidatos y candidatas muy interesantes y que pueden llegar a brindarle soluciones a la gente cuando estemos en las campañas, y que realmente si nos organizamos de esa manera, somos amplios y entendemos que tenemos que buscar esa mayoría para poder ganar la ciudad de Buenos Aires, vamos a poder lograrlo. Y de alguna manera, si uno lo piensa a priori, lo digo yo, no lo decís vos, uno tiene 2 candidatos que tal vez sean los naturales, por un lado Santoro y por el otro lado Recalde. Ahora, algunos hablan también de la posibilidad de Larreta acercándose al peronismo. ¿Esto vos lo ves cercano, lejano? Yo creo que por las reglas electorales propias que tiene la ciudad de Buenos Aires, todos los peronistas, los compañeros y compañeras tenemos que entender que las reglas de juego son diferentes a las de la provincia de Buenos Aires.
En la provincia de Buenos Aires vos te alcanza con ser la primera minoría. Ujú. En la ciudad de Buenos Aires necesitas la mitad más uno. Exacto. Y tenemos balotaje. Y venimos de muchos años en los cuales nuestra oposición, es decir, el oficialismo, se acerca o supera el 50%. Entonces, si no entendemos que sin dejar de lado nuestras banderas, si no entendemos que tenemos que encontrarnos con otros sectores para poder intentar buscar y encontrar un punto de acuerdo para mejorar las condiciones de vida de nuestros vecinos y vecinas, vamos a estar bastante complicados. Que se puede hacer a través de un frente, ¿no? Me da la Exactamente, y sensación. sin bajar nuestras banderas, Ah. porque básicamente todos pensamos, bueno, ¿de qué manera podemos acercarnos? Yo no sé qué piensa Horacio de ciertos temas que venimos trabajando, por ejemplo. Horacio Rodríguez Larreta. Me interesaría escuchar, me interesaría saber qué opina acerca de la vivienda, qué opina acerca de la seguridad, qué opina acerca de un montón de cuestiones que tenemos que ir trabajando y que desde el bloque o desde el peronismo en general, con todas sus diferencias, tenemos en claro. Entonces, de acuerdo a esas miradas, ¿por qué no? Ahora sí creo que estoy seguro de que hay un bloque progresista y un bloque de derecha o de extrema derecha, lo que quieras, si querés ponerle derecha a Jorge y extrema derecha si querés a La Libertad Avanza. Y del otro lado están los progresistas, que vendrían a ser ustedes, incluido con Larreta, y la izquierda, ¿no? Peronistas, ¿no? Pero entiendo lo que vas y es una realidad que se está viendo y que, repito, cuando empezamos a presentar proyectos, hay muchas cuestiones que nos acercan. Eso no quiere decir que tengamos los mismos pensamientos para un montón de cuestiones, eso no quiere decir que dejemos de ser críticos de lo que fueron las dos gestiones de Horacio Rodríguez Larreta. Pero sentémonos a conversar. Hay muchas cosas que han pasado en este tiempo. La última vez que se ha ganado esta ciudad, que fue otra fuerza que no sea el PRO en la ciudad que ganó, fue en el 2003, en un Sí. frente bastante amplio en ese aspecto. Hay que remontarse a situaciones, hay que ver cuáles eran las posiciones de los diferentes espacios progresistas de la ciudad también, qué es lo que busca la ciudadanía y qué es lo que tenemos nosotros para ofrecer. Y yo creo que más allá de que no sea tiempo para pensar en candidatos, en candidatas particularmente, es momento sí de debatir esas ideas que nos pueden llegar a acercar y decir, bueno, ¿tenemos una alternativa realmente interesante para los porteños y las porteñas en la ciudad? Yo creo que sí, y la podemos ampliar. ¿Escuchaste las declaraciones ayer del vocero en Carajo, donde habló que a fin de año el dólar está a 1800? Digo y por otro lado nos dicen que el dólar va a estar en 1800 a fin de año y están tratando de parar la inflación. Es como raro, ¿no? Desde que entró, qué tarea, ¿no? Qué tarea titánica Sí, que le tocó a este muchacho asumir después de, bueno, lo que fue su predecesor. Pero en este último tiempo no para de dar noticias que desde el Ejecutivo después van y le tiran las orejas. Sí, de meter la pata. Exactamente, Claramente. no para. Es impresionante durante el Mundial, posteriormente. La verdad que el gobierno va a tener que salir a aclarar estas cosas porque ya lo hicieron durante la última gestión, cuando Sergio Massa era el ministro de Economía, que previo a las elecciones, diciendo que el peso era excremento, literalmente, o que iban a dolarizar, desestabilizar la economía. Obvio. Y con estas cosas, lo único que va generando es mayor desconfianza en lo que puede llegar a Pero pasar. además, no sé, yo pienso en la ciudad de Buenos Aires, donde hay muchas empresas. Sos una gran empresa. ¿Qué Te haces sobran vos? unos pesos, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Te Si la sabés vas que a va a estar quedar en en peso, 1800. lo va a poner la producción o vas a esperar hasta fin de año que va hasta 1800? Eso y en este contexto, el minuto a minuto importa. Porque esta decisión, vos escuchás al vocero presidencial haciendo eso. Y como decís vos, tenés que pagar salarios, tenés que ver qué vas a hacer con ese excedente que tenés para poder pagar los aguinaldos de fin de año. ¿Qué vas a hacer con eso? Pero te lo vas a aguantar en el dólar y lo vas a ir pateando hasta mínimo hasta diciembre, a ver qué pasa. Y después de diciembre ya empezás con el proceso electoral, con lo cual ya tenés otra presión sobre el dólar. Totalmente, totalmente. Y además es algo que, como incluye la materia económica, más allá de que es vocero presidencial, yo no sé, yo creería que el ministro de Economía tendría que estar ahí, Sí. explicando un poquito más lo que va a decir. Ya nos ha pasado en la Argentina que hemos tenido expresidentes hablando del que depositó dólares, recibilidad de dólares y diferentes definiciones que se han hecho que han desestabilizado la economía en diferentes aspectos. Entonces hay que aprender de eso. Omar. Bueno, sí, más que nada quería preguntarte, ya casi en el ámbito electoral, digo, en un año que de alguna manera ya terminó el Mundial, digo, ¿cómo ves el peronismo hoy parado frente a toda esta situación? Digo, porque en Nación, digo, hay una mirada, en provincia hay varias miradas, y la ciudad, ¿qué es lo que nos ofrece? Porque la última vez, bueno, estaba, bueno, Leandro Santoro al frente de todo el peronismo. Como decía previamente, siento que a partir del término del Mundial se empieza a abrir un universo de oportunidades, hay mucha expectativa dentro de la gente y también de los diferentes espacios que componen el peronismo. Yo creo que tenemos que estar discutiendo qué realmente le vamos a proponer a la ciudadanía y qué es lo que vamos a terminar asumiendo como espacio.
siempre partiendo de la base. Si no hay unidad, no hay nada que hacer en las elecciones. Claro, pero están abiertos, digo, a confluir con nuevos sectores, digo. Sí, en lo personal, en lo que tiene que ver con el Frente Renovador de la Ciudad de Buenos Aires, esa es la búsqueda. Eso es lo que tenemos que hacer. Eso también es lo que nos enseña día a día Sergio Massa, Mariela Galmarini, en lo que fueron cada una de las decisiones políticas que han tomado desde el inicio de sus carreras en ese aspecto. Siempre buscando consenso, siempre buscando ampliar y principalmente, que es una de las banderas del espacio y que siempre la han sostenido y la hemos sostenido en este último tiempo, que es unidad. Juntémonos, debatamos qué pensamos, debatamos cuáles son nuestras diferentes ideas y posteriormente definamos cuál va a ser el compañero o compañera que nos va a representar en nación, en provincia, en ciudad. Como dije previamente, particularmente en la ciudad de Buenos Aires, estoy convencido que podemos generar un espacio mucho más amplio de lo que hasta el momento hemos logrado y que tenemos compañeros y compañeras valiosísimas para poder llevar adelante la disputa electoral y obviamente transformar de una buena vez por todos estos 20 años de macrismo en la ciudad. Es contrafáctico, pero vos te acordarás en el debate el por sí o por no, para que Sí. responda Milei, y obviamente Massa en eso, digamos, quedó como en el imaginario colectivo. ¿Qué sería hoy de un eventual gobierno de Massa? ¿Dónde estaríamos? Y estaríamos con un desarrollo productivo mucho más cercano a los deseos históricos del peronismo, ¿no? Buscando la generación de empleo genuino, ampliando, abriendo un poco las fronteras de lo que tenía que ver con las restricciones que teníamos previamente, pero obviamente priorizando lo que es el empleo nacional, mejorando las condiciones de trabajo que tienen los trabajadores de plataforma que venimos viendo, ya sin la sequía, ya sin con otro boom, en ese sentido tendríamos mayores posibilidades de lo que terminamos teniendo en el 2023, ¿no? Que contra viento y marea pudimos llegar hasta ese 10 de diciembre gracias a esas políticas que fue implementando Sergio. Yo lo que veo también es mayor redistribución en lo que tiene que ver con lo que está pasando hoy, menores niveles de desempleo como están ocurriendo actualmente en la Argentina. Me imagino. Y A menores pesar de tarifas que- particularmente. De que Massa siempre habló de la corrección que había que hacer. Una cosa es corregir y la otra cosa es ahorcar completamente los hogares, ¿no? Y eso realmente lo hemos visto. También pasa en la materia energética. Hoy por hoy hay superávit en lo que tiene que ver con la balanza comercial de gas gracias a ese gasoducto que se construyó de manera y en tiempo récord, que está permitiendo hoy que la Argentina tenga reservas o que tenga mayor cantidad de dólares ingresando de divisas, ¿no? Y que no dependa pura y exclusivamente de las condiciones del campo. Hace 2 semanas estuve en la Rural con los del Ateneo de la Sociedad Rural Argentina, que veníamos hablando de esas situaciones, ¿viste? De cuáles son las necesidades, de cómo fue cambiando la cuestión climática en estos últimos años también, cómo ha mejorado ciertos sectores, pero cómo les tienen ciertos problemas otros, como la metal mecánica. Hoy por hoy estamos importando maquinaria agrícola utilizada desde Estados Unidos, cuando el sur de Córdoba y el sur de Santa Fe en la República Argentina son exportadores de este tipo de materias, no de materias primas, Y literalmente además le maquinaria. sacaron impuestos a los usados. No, es impresionante. Exactamente. Las Porque les máquinas usadas. permiten justamente traerlos, tener este tipo de facilidades, y lo que vemos son las consecuencias de que cada una de esas cuestiones que vos traes desde afuera, lo único que genera es pérdida de trabajo nacional. Sí. Entendemos las cuestiones de los costos, se ha aprendido, el peronismo ha entendido lo que ha ocurrido con diferentes lugares o procesos dentro de lo que es el mercado de impedir que se importen y los sectores que hay que empezar a abrir como se ha abierto en otros momentos, pero no esto, y no de esta manera. Bueno, para finalizar, yo no te voy a pedir que me digas internamente qué se habla en el Frente Renovador, si es que tenés información, porque creo que no es el momento, pero sí, digamos, tu percepción. ¿Te gustaría verlo a Sergio Massa candidato a presidente? Sí, yo creo que el Frente Renovador tiene un candidato clásico, un candidato claro, un candidato que lo ha demostrado en otros tiempos y que hoy por hoy también nos deja bien en claro que es un estadista, que es una persona que piensa la Argentina de una manera diferente, que tiene conocimiento de cada uno de la botonera del Estado, ¿no? De esa forma de poder realmente transformar efectivamente la vida de la gente. Nosotros estamos convencidos que nuestro conductor político es el mejor candidato que puede llegar a poner el peronismo en una presidencial. Entendemos que hay diferentes visiones, estamos abiertos a poder conversarlo, estamos abiertos a poder debatir esas ideas. Si hay paso, estaremos ahí y obviamente hay que pensar en cuáles son esas propuestas que le vamos a dar a la gente, porque más allá de las conversaciones internas que va a tener el peronismo, nosotros tenemos que entender que hay una obligación frente a la gente, una responsabilidad frente a la gente, y eso es lo que tenemos ¿Lo que ves asumir. con ganas? Sí. Sí. Él cada vez que hablas de ese tema te dice no es el momento de conversarlo, Claro, hay está otras como esperando el prioridades. momento. Él, viste, tiene como esa visión clara de lo que está pasando en el país,
tiene sus respuestas, tiene sus maneras en las que se podría llegar a resolver estos temas, pero lo veo con ganas, con energía, ahora bajoneado por lo del Mundial, pero como todos, pero la verdad es que veo una persona muy clara y cada día más tranquila en el arte de lo que es la toma de decisiones. ¿Hubo periodistas y medios de comunicación ensañados con Massa en la última elección? Yo la verdad que ya con todo lo que ha pasado... Pero podés hacer un análisis meses después, Y ¿no? yo creo que con 2 todo el años peronismo en después. general, no solamente con Sergio en particular, pero siempre se la van a agarrar, hay muchos medios que siempre se van a agarrar con aquellas personas que intenten transformar la vida de la gente, y más desde el lado del peronismo. No sé si ensañados es la palabra, pero sí intentando moverlo de un eje que la verdad él nunca se corrió, él siempre respetó el periodismo, ¿no? Como el presidente actual, ¿no? Que viene y que trata de querellar a los o de denunciar a periodistas. Sergio, la verdad, se ha bancado las mil y una, como un montón de dirigentes del peronismo. Se dijo de todo, y en las Y redes se dijo de sociales todo. también. Se dijo de todo, y es Se un dijo tipo que de tuvo la todo. entereza y siempre a nosotros siempre nos dice lo mismo, que recién estamos arrancando el camino, que es la libertad de expresión es sagrada, la libertad de prensa es sagrada. Obviamente hay cuestiones que se pueden conversar y que cuando hay ya una relación personal, vamos por el estilo, poder hablarlo de esa manera, pero siempre el periodista hay que respetarlo y hay que escuchar las cosas que dice, más allá de que algunas realmente excedan las cuestiones de respeto. Francisco, gracias por estos minutos con Radio Sónica. Ha sido un verdadero placer y seguramente vamos a seguir hablando de acá hasta las próximas elecciones, ¿no? Muchísimas gracias, felicitaciones por el programa y realmente un placer estar con ustedes. Francisco Caporiccio, legislador de la Ciudad de Buenos Aires, del Frente de Todos, pasó por la mañana de Sónica. Estás escuchando El Arranque. Programa nominado a los Martín Fierro Digital 2022 como mejor programa de interés general por Radio Sónica, la radio más escuchada de Internet.